Cariño, gracias por transferirme tu casita junto al mar. De todas formas ya no la necesitas, gritó el marido y empujó a su esposa fuera del coche. Pero ya por la mañana le esperaba una sorpresa que heló la sangre en sus venas. Queridos amigos, les damos la bienvenida al canal Melodía del Corazón. Gracias a cada uno por sus me gusta, vistas y palabras cálidas. Eso nos da fuerzas e inspiración para crear para ustedes muchas más historias sentidas. No olviden escribir en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Nos encanta leer y ver cuántos somos por todo el mundo. La lluvia golpeaba el techo del coche. La luz amarilla de las farolas del parking se difuminaba en el vidrio mojado. Rachel estaba sentada en el asiento del pasajero, abrazando una carpeta de cuero con documentos contra su pecho. Cariño, gracias por transferirme tu casita junto al mar, gritó John, golpeando el volante con la palma de la mano. Aún no la he firmado, susurró Rachel mirando sus rodillas. ¿Qué? John se giró bruscamente hacia ella. Dije que no he firmado los documentos todavía, repitió Rachel un poco más alto. El rostro de John se puso rojo. Sacó bruscamente la carpeta de las manos de su esposa. ¿Te estás burlando de mí?, gritó mientras hojeaba los papeles. Lo discutimos ayer. John, por favor, no grites, pidió Rachel, los vecinos pueden oír. Me importa un bledo lo que piensen los vecinos. Necesito esos documentos mañana por la mañana. Rachel se abrazó a sí misma. Su abrigo fino casi no la calentaba. Esta casa fue un regalo de mi mamá, dijo en voz baja, lo único que me quedó de ella. John abrió de golpe la puerta del coche. Entró un viento frío. Sal, ordenó, firmarás ahora mismo. Está lloviendo. Salí, te dije. John rodeó el coche y abrió de un tirón la puerta del pasajero. Rachel salió torpemente. Las gotas de lluvia empaparon su cabello al instante. Sobre el capó señaló con el dedo, aquí firmarás. Rachel puso la carpeta sobre el capó mojado. Sus manos temblaban, de frío o de miedo. John, ¿podríamos volver a casa?, miró a su esposo suplicante. No, cortó John, has estado dilatando esto por 2 meses. Basta de manipulaciones. Sacó un bolígrafo del bolsillo y se lo puso en la mano. Es solo temporal, agregó ya más calmado, resolveré mis asuntos financieros y te devolveré la casa. ¿Qué asuntos financieros?, preguntó Rachel sin levantar la vista. No es asunto tuyo. Firma. Rachel miró los documentos. Las letras se le nublaban por las lágrimas. Mamá no lo querría. Tu mamá murió hace 1 año, interrumpió John bruscamente, ahora yo soy tu familia. Y si me amas, firmarás estos papeles. Rachel suspiró y con mano temblorosa puso su firma en la última página. Muy bien, dijo John satisfecho recogiendo los documentos, ahora puedes irte a casa. ¿No me llevarás?, se sorprendió Rachel. Tengo asuntos, ya. Se subía al coche. Hasta mañana, cariño. El coche dio la vuelta y desapareció en la esquina. Rachel quedó sola en el parking. La lluvia arreciaba. Caminó despacio hacia la parada de autobús. Sus zapatos mojados chapoteaban en el asfalto. Una sola idea rondaba en su mente: ¿qué he hecho? 1 hora después Rachel llegó a casa. El apartamento la recibió con calor y el olor de la cena que John había olvidado apagar. Se cambió a ropa cómoda y se preparó un té. Sentada en la cocina, miraba su teléfono. Quería llamar a su hijo, pero ya era muy tarde. John regresó pasada la medianoche. Su paso era inseguro. ¿Dónde has estado?, preguntó Rachel. Con colegas, murmuró él. ¿Los documentos en el notario? Sí, respondió Rachel en voz baja. Perfecto. John ni siquiera la besó para dormir, simplemente se acostó y empezó a roncar enseguida. Rachel estuvo mucho tiempo sin poder dormir. Afuera seguía lloviendo. Pensaba en la casa de su madre, en los altos pinos del jardín, en la terraza con vista al mar.
Solo por un tiempo. Se repetía. John devolverá a la casa. La mañana empezó con el grito de John en la cocina. Rachel. Ven aquí ahora mismo. Ella se levantó de un salto y corrió a la cocina. John estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo un sobre blanco en sus manos. ¿Qué es esto? Preguntó Rachel. No me habías dicho nada. La voz de John temblaba de rabia. Rachel tomó el sobre. Tenía el sello de la notaría. No entiendo, le ordenó John. Rachel abrió el sobre y sacó una carta. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su rostro fue cambiando poco a poco. Estimada señora Rachel, le recordamos que, según el testamento de su madre, la casa junto al mar es propiedad conjunta suya y de su hijo. Richard leyó en voz alta. El sobre se le cayó de las manos. ¿Richard? Preguntó John con una expresión extraña. Yo pensaba que mamá había dejado la casa solo para mí. Murmuró Rachel. Entonces, la mitad de la casa pertenece a tu hijo, dijo John despacio. Parece que sí. John se sentó en una silla. Su rostro se volvió pálido y verdoso. ¿Y dónde vive él? Preguntó con voz ronca. En una ciudad vecina. Trabaja como programador. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Rachel miraba desconcertada a su esposo. De verdad no lo sabía. Mamá nunca lo dijo. John se agarró la cabeza con las manos. Dios. ¿Qué he hecho? Murmuró para sí. Rachel recogió el sobre del suelo y volvió a leer la carta. Allí decía claramente, propiedad conjunta. Llamaré a Rachel, propuso ella, quizás él acepte. No la interrumpió bruscamente John. No le llames. Por ahora. Se levantó de la mesa y se fue rápido al dormitorio. Un minuto después se escuchó el sonido de una llamada telefónica desde allí. Rachel se quedó en la cocina con la carta en las manos. Por fin salió el sol afuera. Pero en su alma seguía tan oscuro como ayer bajo la lluvia. El teléfono de John sonó de nuevo. Él salió corriendo del dormitorio y cortó la llamada. Tengo que ir a un lugar, dijo sin mirar a Rachel. ¿A dónde? Por asuntos. Volveré en la noche. John se vistió rápido y salió del apartamento sin desayunar siquiera. Rachel se sirvió un café y se sentó junto a la ventana. Su mente estaba llena de pensamientos. Tenía que llamar a Richard. Pero, ¿cómo explicarle lo que había pasado? El teléfono marcaba las 8:30 de la mañana. Richard ya debería estar en el trabajo. Rachel marcó su número. Hola, mamá. Se escuchó la voz sorprendida de su hijo. ¿Llamas tan temprano? Richard, tenemos que vernos, dijo Rachel intentando mantener la calma. ¿Pasó algo? No, bueno. Es difícil de explicar por teléfono. Mamá, me asustas. ¿Estás bien de salud? Sí, todo bien. Solo. Ven hoy, si puedes. Richard guardó silencio. Está bien. Estaré a eso de las 6. ¿John estará en casa? No se respondió Rachel con sinceridad. Después de hablar con su hijo, Rachel miró largo rato la carta de la notaría. ¿Por qué mamá nunca habló del testamento? ¿Por qué no advirtió? Se levantó y se acercó a la foto de su madre en la estantería. La mujer en la imagen sonreía, abrazando al pequeño Richard. Mamá. Susurró Rachel, ¿por qué hiciste todo esto? Afuera comenzaba un nuevo día. Pero Rachel sentía que su vieja vida ya había terminado. Y lo que vendría después era incierto. Tomó la carta de nuevo y leyó detenidamente cada línea. Quizás había algo más que ella no había notado. En el último párrafo había una nota: se proporcionaría información más detallada sobre los derechos de los herederos en una reunión personal. Rachel sacó su teléfono y marcó el número de la notaría. Buen día, dijo a la secretaria, quisiera pedir una cita.
John estaba sentado en un café frente a la notaría. Los documentos estaban sobre la mesa. Golpeaba nerviosamente sus dedos sobre la superficie plástica. Hola, sí, le escucho, respondió al teléfono. Señor John, dijo una voz femenina cortés, es la notaría. ¿Ha solicitado una cita? Sí, ya estoy aquí. ¿Podría adelantarla? Lo siento, no es posible. El notario estará disponible solo a las 2 en punto. John miró el reloj. Quedaban hora y media. Está bien, dijo secamente y colgó. Al otro lado de la ciudad, Rachel abría la puerta del apartamento de Rachel. Su hijo vivía en el tercer piso de un edificio antiguo de paneles. En el aire se sentía olor a café fresco y algo casero. Hola, mamá. Rachel la abrazó y le ayudó a quitarse el abrigo. ¿Té? ¿Café? Café, por favor. Entraron a una pequeña cocina. Rachel miró a su alrededor. Todo estaba limpio y ordenado. Tienes un lugar acogedor, comentó. Gracias. Bueno, ¿qué pasó? Sonabas preocupada. Rachel sacó de su bolso el sobre de la notaría. Léelo. Rachel tomó la carta y la leyó atentamente. Frunció el ceño. No entiendo. ¿Dijo abuela nos dejó la casa a los dos? Sí. Y yo no lo sabía. Pero eso es bueno. Tenemos propiedad conjunta. Rachel apartó la mirada. Richard, tengo que decirte algo. Su hijo se puso alerta. Ya firmé los documentos para transferir la casa a John, soltó Rachel de golpe. La taza de café se detuvo a medio camino de los labios de Rachel. ¿Qué hiciste? Preguntó en voz baja. Él dijo que es temporal. Que necesita dinero para resolver problemas financieros. Rachel dejó la taza sobre la mesa. Mamá, no podías transferir la casa sin mi consentimiento. Soy el segundo heredero. No lo sabía. El labio de Rachel temblaba. Pensé que la casa era solo mía. Pero incluso sí. ¿Para qué quiere John la casa? Podría venderla. Rachel se cubrió el rostro con las manos. No pensé. Él insistía mucho, me gritaba. Rachel se levantó y se acercó a su madre. Mamá, cuéntame todo. Desde el principio. Rachel alzó la vista hacia su hijo. Sus ojos brillaban con lágrimas. En los últimos meses cambió. Se volvió amargo y grosero. Llega tarde, huele a alcohol. ¿Te golpea? Preguntó Rachel directamente. No respondió rápido Rachel, solo. Grita, manipula. Rachel se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pensé que todo se arreglaría. Que yo podría con todo. Mamá, necesitamos ir a la notaría. Ahora mismo. En ese momento, John subía las escaleras hacia la oficina del notario. La secretaria lo acompañó hasta el despacho. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó la notaria, una mujer mayor con un traje serio. Recibí esta carta. John le extendió el sobre. Quiero aclarar lo del legado. La notaria se puso las gafas y examinó los documentos. Sí, la casa es realmente propiedad conjunta. Sin el consentimiento de ambos herederos, no se puede vender ni transferir. Pero mi esposa ya firmó todos los documentos. Los documentos son solo para la mitad de la casa. Sin el consentimiento del hijo, la operación es imposible. El rostro de John palideció. ¿Y si consulto a un abogado? La ley está del lado de los herederos. Lo siento. John se levantó y salió rápidamente del despacho. En el pasillo sacó el teléfono y marcó un número. Rachel, ¿dónde estás? Preguntó con brusquedad. Estoy en casa, mintió Rachel. Vuelve inmediatamente. Necesitamos hablar. ¿De qué? De tu hijo. Y de la casa. No me has contado todo. Rachel miró a Rachel. Él negó con la cabeza. No iré, John. ¿Qué? Rugió al teléfono.
Te dije que no iré. Necesito tiempo para pensar. Si no piensas, en una hora yo. ¿Qué harás? Intervino Richard tomando el teléfono. ¿Quién es? Richard. Sí, soy yo. Hola, John. ¿Qué demonios haces con mi esposa? Protejo a mi madre. Quizás nos reunimos y hablamos de la situación. No tenemos nada que hablar. Sí tenemos. Sobre la casa. Y sobre cómo manipulas a mamá. Richard colgó el teléfono. John miró la pantalla unos segundos y luego lanzó el dispositivo contra la pared con furia. En la cocina de Richard, Rachel ya tomaba su tercera taza de café. Nunca te había visto tan decidido, dijo ella. Yo nunca había visto que te humillaran así. Él está enojado, volverá a casa y... Hoy vas a quedarte aquí, dijo Richard firmemente, y hasta que resolvamos esta situación, aquí te quedas. Rachel asintió. Por primera vez en mucho tiempo se sintió protegida. Por la noche, Richard preparó la cena. Sentados a la mesa discutían qué hacer a continuación. Hay que ir a la policía, dijo Richard. Pero él no me pegó. La violencia emocional también es violencia, mamá. Rachel guardó silencio, moviendo la comida en el plato. Tengo tanto miedo de su ira. Confesó. Yo estaré contigo. Lo superaremos juntos. Sonó el teléfono de Richard. En la pantalla apareció un número desconocido. Hola, soy Thomas, se presentó una voz masculina. Soy cobrador. Estoy buscando a John. Richard frunció el ceño. Él no vive en esta dirección. Lo sé. Pero su esposa podría estar allí. Dígale que John le debe a nuestra organización $50,000. ¿Qué? Y el plazo para el pago venció ayer. Si no aparece mañana, empezaremos a resolver el asunto por otros medios. Espera. ¿Qué organización? ¿Qué deuda es esa? El Casino Fortuna. Tu madre no sabe nada. Richard miró a Rachel, que palideció. No. Ella no sabe. Entonces dile. Y que John me llame antes de mañana. Thomas colgó. Richard bajó el teléfono. Mamá. Ahora todo está claro. Rachel se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. ¿En qué me he metido? Fuera la oscuridad comenzaba a caer. Richard se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Él vendrá aquí. Ahora sabe dónde estás. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Suave, pero insistente. Se quedaron paralizados y se miraron. ¿Esperas a alguien? Susurró Rachel. No. El timbre sonó de nuevo, más largo y fuerte. Richard se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaban John y dos hombres más. Mamá. Llamó él en voz baja, sin alejarse de la puerta. Ve al dormitorio. ¿Qué pasa? John. Y dos más. Rachel se levantó de la mesa, con las manos temblorosas. Richard, sé que estás ahí, se escuchó desde la puerta. Ábreme. Tenemos que hablar. Ve, mamá. Yo me encargo. Rachel se fue al dormitorio. Richard sacó el teléfono y marcó a la policía. Abre o abriremos nosotros mismos. Gritó alguien desde las escaleras. Richard susurró la dirección al operador y guardó el teléfono en el bolsillo. Abriré, dijo en voz alta pero sin peleas. Quitó la cadena de la puerta y giró la llave. Entró primero John. Detrás, los dos hombres desconocidos. ¿Dónde está mi esposa? Preguntó John. Está aquí. Y no se va a ir a ningún lado. Eso no es decisión tuya. Claro que sí. Soy su hijo. Y el heredero legítimo de la casa. John sonrió con desprecio. ¿Crees que eso me detendrá? En el dormitorio, Rachel se apoyó contra la puerta. Su corazón latía tan fuerte que parecía escucharse en la cocina. Mamá, llamó Richard Sao. No te escondas. Rachel salió lentamente. John la miró con desdén.
¿Así que te escapaste con tu hijo? ¿Pensaste que no te encontraría? No me escapé, respondió ella en voz baja. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Te lo voy a explicar ahora mismo. Uno de los hombres dio un paso adelante. No hay tiempo para hablar. El dinero es para hoy. Richard lo miró. ¿Ustedes son del casino? ¿Cómo lo sabes? Preguntó sorprendido John. Me llamaron. ¿$50,000? Sí. John palideció. No es tan simple. Muy simple, dijo el hombre. Dinero o casa. Elijan. En ese momento se escucharon voces desde abajo. Alguien subía las escaleras. Policía, susurró Richard, volviéndose hacia su madre. John y sus acompañantes se miraron. ¿Llamaste a los policías? Gruñó John. Sí. Y ya están aquí. Se oyó un golpe en la puerta. Policía. Abran. Las caras de los hombres del casino cambiaron. Uno de ellos miró hacia la ventana. Creo que es hora, le dijo a John. Esperen. Empezó John, pero sus acompañantes ya se dirigían a la salida. Richard abrió la puerta. Entraron dos policías. Buenas noches, dijo el oficial más viejo. Recibimos una llamada por alteración del orden. John estaba en medio de la cocina, como una bestia acorralada. Rachel se apoyaba contra la pared. Yo llamé, dijo Richard. Este hombre amenazó a mi madre. El policía se dirigió a John. Sus documentos, por favor. Mientras los agentes verificaban las identidades, se escucharon pasos nuevamente desde abajo. Esta vez subía una sola persona. Golpearon la puerta. Ábranme. He hablado con ustedes por teléfono, se escuchó una voz familiar. Richard entreabrió la puerta. En el umbral estaba un hombre de mediana edad con traje de negocios. Soy Thomas, cobrador del casino Fortuna, se presentó. Todos se giraron a mirarlo. Vine a proponer una solución que nos convenga a todos, dijo Thomas con calma. Rachel desvió la mirada de su hijo a John y luego a los policías. Todo se volvía más confuso. ¿Qué solución propone?, preguntó el oficial más viejo. Thomas sonrió suavemente y sacó una carpeta de documentos del bolsillo interior. Es muy simple. ¿Me permiten explicar la situación? El policía asintió. El señor John le debe a nuestro casino $50,000. El plazo de pago venció ayer. ¿Y vinieron a cobrar la deuda?, preguntó el oficial. No negó Thomas. Van a discutir una solución civilizada. John se movía nervioso de un pie a otro. Pronto tendré el dinero. Venderé la casa y pagaré todo. ¿Qué casa?, preguntó Richard bruscamente. La herencia de mi abuela. Rachel dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero su mirada firme. Esta casa pertenece a mi madre. Y no permitiré que la vendan. Ya firmaste los documentos, gritó John. La mitad de la casa es mía. Sin el consentimiento de Richard, la operación es imposible. Entonces, ¿qué el de su consentimiento?, exclamó John. Si me matan por la deuda, ¿te sentirás mejor? Nadie te va a matar, dijo Richard con calma, pero tampoco tendrás la casa. Thomas puso cuidadosamente sobre la mesa varios papeles. Propongo un compromiso. John pagará la deuda en cuotas. Y la señora Rachel presentará la demanda de divorcio. ¿Qué? John casi saltó. ¿Cómo se atreven a meterse en asuntos familiares? Disculpe, ¿pero no fue usted quien metió a la familia en un pozo de deudas?, preguntó Thomas tranquilamente. ¿Cómo pueden proponer eso?, se levantó Rachel indignada. Thomas suspiró. Trabajo como cobrador hace 10 años. He visto muchas familias destruidas por las deudas. Pero el problema casi siempre no son el dinero. El problema son las relaciones. El policía dirigió la mirada a John. Señor John, ¿tiene usted fuentes oficiales de ingresos? Sí. Soy gerente. Recibo un salario. ¿Y por qué no paga sus deudas?
Ion se quedó callado. Rachel lo miraba fijamente, por primera vez con tanta atención. Él parecía confundido y derrotado. Responda, dijo ella en voz baja. Yo juego. Siempre pierdo. Esperaba recuperar el dinero. Luego decidí vender la casa. Y todo se arreglaría, terminó Rachel por él. No tenía otra opción. Rachel cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y miró directamente a su esposo. Tenías una opción. Decir la verdad. Pedir ayuda. Pero elegiste mentir. Manipular. Rachel, por favor. Comenzó él, pero ella ya no escuchaba. Me humillaste. En la voz de Rachel sonaba una nueva fuerza. Gritabas. Me obligabas a hacer cosas que no quería. Rachel miró sorprendido a su madre. Ella hablaba diferente. Con seguridad. Muéstrales, mamá, dijo él en voz baja. Rachel se arremangó. En sus antebrazos se notaban moretones. Él no me golpeó, dijo al notar las miradas de los policías. Pero me agarraba. Cuando intentaba irme. Cuando discutíamos. Los policías se miraron entre sí. El más joven sacó una libreta. ¿Desea presentar una denuncia? Rachel dudó. Ion la miraba suplicante. Cambiaré, dijo él. Dame una oportunidad. Dejaré de jugar. Devolveré todo. ¿Cómo? Preguntó Rachel con dureza. No tienes ese dinero. Thomas intervino de nuevo. Hay una opción. John puede trabajar con nosotros. ¿Qué? Repitió John. Vacantes de camarero, guardia de seguridad, administrador. Salario y parte para pagar la deuda. ¿Están bromeando? Nunca bromeo con el dinero, respondió Thomas secamente. En 2 años la deuda estará completamente saldada. Ion bajó la cabeza. Rachel se acercó. ¿Aceptas? ¿Y si me niego? Entonces el abogado, dijo Thomas con calma. ¿Y el juicio? Con todo el listado de fraudes. Rachel puso la mano en el hombro de su madre. Mamá. La decisión es tuya. Pase lo que pase, estoy contigo. Rachel miró a su hijo, luego a John. Guardó silencio. Quiero el divorcio, dijo. En voz baja, pero sin una sombra de duda, quedó un silencio. John levantó la vista. Rachel. No. Se acabó. Puedes trabajar y pagar la deuda. Pero yo no volveré. Thomas asintió. Le entregó a Rachel varias hojas. Aquí están los contactos de un abogado. Él ayudará con el divorcio y protegerá sus derechos sobre la casa. Rachel tomó los papeles. Las manos le temblaban, pero la voz seguía calmada. Gracias. Los policías también se acercaron a ella. Señora, si decide presentar una denuncia por violencia doméstica, acuda a nuestra comisaría. Lo pensaré. El oficial más alto se volvió hacia John. También hablaremos con usted. Las amenazas contra miembros de la familia son una infracción grave. Ion asintió en silencio. Toda su arrogancia y agresividad se habían desvanecido. Thomas recogió sus documentos. Si John acepta nuestra propuesta, vengan mañana a la oficina del casino. La dirección está en la tarjeta. Le extendió la tarjeta a John. Él la tomó sin entusiasmo. Y ahora le sugiero que todos se retiren, dijo el policía de mayor rango. La situación se resolvió pacíficamente. John caminó lentamente hacia la puerta. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás. Rachel, de verdad lo siento. Lo sé, respondió ella. Pero el arrepentimiento no era suficiente. Cuando la puerta se cerró tras los extraños, en el apartamento solo quedaron Rachel y Richard. Siéntate, mamá, dijo su hijo. Haré té. Rachel se dejó caer en el sofá. Todo había pasado tan rápido que aún no comprendía del todo lo ocurrido.
Estoy orgulloso de ti, dijo Richard, entregándole una taza. Fuiste muy valiente. Durante tanto tiempo tuve miedo, confesó Rachel. Miedo de quedarme sola, miedo de su ira. No estás sola. Siempre estaré contigo. Rachel abrazó a su hijo. Por primera vez en muchos meses se sentía en paz. ¿Qué haremos con la casa?, preguntó ella. Mañana vamos, la ventilamos, la limpiamos. Quizás pasemos el fin de semana allí. ¿Crees que John me buscará allá? No lo creo. Ya tendrá suficientes problemas con su nuevo trabajo. Se quedaron un buen rato más en la cocina, hablando del futuro. Afuera ya había oscurecido. Rachel miró su reflejo en la ventana y no se reconocía. Me siento diferente, dijo. ¿Cómo? Libre. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Richard sonrió. Esto es solo el comienzo, mamá. Una nueva vida te espera. El teléfono sobre la mesa vibró de pronto. Rachel miró la pantalla. Mensaje de John. Arreglé lo del casino. Empiezo a trabajar el lunes. Gracias por todo. Se lo mostró a Richard. ¿Vas a responder? Rachel lo pensó y luego escribió. Te deseo suerte. Breve y claro, aprobó su hijo. Volvieron al té, pero la calma no duró mucho. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. No contestes, aconsejó Richard. ¿Y si es importante? Rachel contestó la llamada. Hola. Buenas noches, se oyó una voz femenina. Soy Cheryl, la notaria que tramitó el testamento de su madre. Sí, la escucho. Quería informarle de algo importante sobre la herencia. ¿Cuándo podría venir a la oficina? Rachel miró a Richard. Mañana por la mañana. Perfecto. La espero a las 10. Y por favor, traiga a su hijo también. ¿Hay algún problema? No. Solo hay documentos adicionales que debe conocer. La llamada terminó. Rachel dejó el teléfono. ¿Y ahora qué?, preguntó con cansancio. Quizás sea algo bueno, sugirió Richard. Después de todo lo de hoy, ya no creo en buenas noticias. Hablaron un poco más. Luego Rachel fue a dormir en la habitación de su hijo. Richard la acomodó en el sofá y la cubrió con una manta. Duerme tranquila, mamá. Estaré en la cocina si necesitas algo. Rachel cerró los ojos. Su corazón aún latía rápido, pero el miedo había desaparecido. Solo quedaban el cansancio y un extraño alivio. Afuera, el viento azotaba con fuerza. Las ramas de los árboles golpeaban los cristales, pero en el apartamento todo era cálido y seguro. Antes de dormir, Rachel pensó en cuánto había cambiado su vida en un solo día. Por la mañana era una esposa asustada, por la noche, una mujer libre. Y algo le decía que mañana habría otro giro en esta historia. ¿Qué esconde la notaria? ¿Qué otros secretos guarda la herencia de su madre? Esas preguntas no la dejaban dormir. Rachel se revolvía en el sofá, tratando de encontrar una posición cómoda. Finalmente, el sueño llegó. Ella soñaba con la casa materna. Una terraza soleada con vista al mar. Y su madre, que sonreía y decía algo, pero las palabras eran ininteligibles. Mañana todo quedará claro, pensó Rachel incluso en sueños. La mañana comenzó con el aroma del café recién hecho. Richard ya estaba sentado en la cocina cuando Rachel se despertó. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que esperaba, admitió ella, estirándose. ¿Qué hora es? Las 9. Aún queda una hora para la cita con la notaria. Rachel se sentó a la mesa. Había bocadillos en el plato y una taza de café al lado. Gracias, hijo. Desayunaron en relativo silencio. Cada uno pensando en la cita que se acercaba. ¿Qué crees que nos dirá la notaria?, preguntó Rachel. No lo sé, pero estaré contigo, sea lo que sea.
Media hora después salieron del edificio. El día estaba soleado, pero fresco. En la oficina de la notaria, la secretaria los recibió. Cheryl los espera en su despacho. La notaria se levantó para recibirlos. Era una mujer elegante, de unos 50 años. Por favor, siéntense, les ofreció. Les pedí venir porque hay información importante. Rachel y Richard se acomodaron frente al escritorio. Su madre no dejó solo la casa, comenzó Cheryl. Hay documentos adicionales que debo entregarles personalmente. Sacó una carpeta gruesa de la caja fuerte. ¿Qué es eso?, preguntó Richard. Cartas personales de su abuela para cada uno de ustedes. La notaria les extendió 2 sobres. En uno se leía Rachel, en el otro Richard. ¿Mamá escribió cartas?, se sorprendió Rachel. Sí. Me pidió entregarlas después de su muerte, pero no de inmediato, sino cuando llegara el momento. ¿Qué momento?, preguntó Richard sin entender. Cuando necesiten tomar una decisión importante sobre la casa. Rachel tomó su sobre con las manos temblorosas. ¿Podemos leerlas ahora? Por supuesto. Abrieron los sobres y comenzaron a leer. El despacho se sumió en silencio. Rachel leía línea por línea. Las lágrimas llenaron sus ojos. Mi querida Rachel, si estás leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento de tomar una decisión. La casa junto al mar no es solo una propiedad. Es un lugar de fuerza para nuestra familia. Sé que tu vida no ha sido fácil. Tal vez te sientes débil, dependiente de otros, pero eres más fuerte de lo que crees. La casa te ayudará a reencontrarte. Úsala como refugio, como un lugar para empezar de nuevo. Y recuerda, siempre creí en ti, tu mamá. Richard también terminó de leer. Su carta era más breve. Richard, mi niño, ya eres un hombre cuando escribo estas líneas. Estoy orgullosa de ti. Sé que protegerás a tu madre cuando ella lo necesite. La casa es una responsabilidad, pero confío en que juntos sabrán cuidarla. Cuida de tu mamá y del hogar. Será el lugar donde su familia encontrará paz. Tu abuela. Rachel lloraba en silencio. Richard la abrazó por los hombros. Ella lo sabía, susurró Rachel. De alguna manera, sabía sobre John. Las madres siempre saben, dijo suavemente Cheryl. Hay otro documento más, añadió la notaria, sacando una hoja adicional. Su madre también dejó instrucciones sobre la casa. Si deciden conservarla, hay un respaldo financiero para reparaciones y mantenimiento. ¿Qué?, se sorprendió Richard. En una cuenta separada hay $20,000. Son para restaurar la casa. Rachel se secó las lágrimas. Mamá lo pensó todo. Era una mujer sabia, sintió la notaria. ¿Qué deciden? Rachel miró a su hijo. ¿Vamos allá?, preguntó. ¿Hoy mismo? Por supuesto, mamá. Agradecieron a la notaria y salieron a la calle. Richard propuso. Pasamos por casa, recogemos las cosas y vamos al mar. Sí. Necesito ver la casa con mis propios ojos. En el camino de regreso a casa, guardaron silencio. Cada uno asimilaba lo que acababan de leer. En el apartamento de Richard, Rachel preparó una pequeña maleta. Su hijo sacó una chaqueta vieja del armario. Puede hacer frío por la noche, explicó él. Salieron hacia el coche de Richard. Era un sedán azul viejo. Hace mucho que no vamos al mar juntos, comentó Rachel. Sí, desde que yo era pequeño. El viaje duró unas 2 horas. Escuchaban música y de vez en cuando intercambiaban palabras. ¿Crees que la casa está bien?, preguntó Richard. No lo sé, no he estado allí desde el funeral de mamá. ¿Por qué? A John no le gustaba ir. Decía que no tenía tiempo. Y ahora tú sí tienes. Salieron de la carretera principal hacia un camino de tierra. Los abedules y abetos familiares a los lados.
El olor a pino y mar se hacía cada vez más fuerte. Finalmente vieron la casa, una antigua mansión de madera entre los pinos. El techo estaba hundido en algunos lugares, pero las paredes parecían sólidas. Vaya, dijo Rachel al aparcar. Parece sacada de un cuento. Rachel salió del coche. El viento del mar agitaba su cabello. Había olvidado lo hermosa que es. Se acercaron al porche. La puerta estaba cerrada con una vieja cerradura. Rachel sacó las llaves que les había dado la notaria. ¿Lista?, le preguntó a su madre. Sí. La puerta se abrió con un chirrido. La casa olía a humedad y pasado. La luz del sol se filtraba por las ventanas sucias. Hay que ventilar, dijo Rachel. Abrieron las ventanas y las puertas. El aire fresco del mar llenó rápidamente las habitaciones. Rachel caminaba de cuarto en cuarto. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero todo seguía en su lugar. Recuerdo esta habitación, dijo Rachel asomándose al dormitorio. La abuela me leía cuentos aquí, y allí estaba su taller, señaló Rachel. Cose y tejía. Sobre la mesa había una libreta. Rachel la abrió, era el diario de su madre. Hoy Rachel pescó su primer pez. Estaba tan orgulloso, leyó en voz alta. Encontraron muchas cosas, fotos antiguas, dibujos infantiles, libros con anotaciones en los márgenes. Mamá, mira. Llamó Rachel desde el ático. Hay un baúl. Rachel subió por la escalera que crujía. Es verdad, en una esquina había un viejo baúl de madera. Ayúdame, le pidió a su hijo. Abrieron la tapa. Dentro había cosas, pañuelos, chales, documentos antiguos. Mira, dijo Rachel sacando un fajo de cartas. Son cartas del abuelo. Rachel tomó una de ellas. La letra le resultaba familiar. Él le escribía a su madre cuando salían juntos. Bajaron con los hallazgos. En la cocina, Rachel encontró una estufa de gas que aún funcionaba. En la despensa había conservas. Podemos hacerte, propuso. Mientras el agua se calentaba, Rachel revisó la electricidad. Las luces funcionaban. La casa está en mejor estado de lo que pensaba, dijo él. El tío Chuck venía de vez en cuando, recordó Rachel. El vecino de mamá. Prometió echar un vistazo. Se sentaron en la cocina y bebieron té en viejas tazas con flores. Afuera se oía el murmullo del mar. ¿Sabes?, dijo Rachel. Es la primera vez en mucho tiempo que me siento en casa. ¿Quieres quedarte esta noche? Sí, si no te importa. Claro que no. Por la noche encendieron la chimenea. La leña vieja crepitaba, llenando la habitación de calor. Mamá, comenzó Rachel con cautela, ¿qué planeas hacer ahora? No lo sé. El divorcio con John llevará tiempo. Necesito encontrar trabajo, un lugar donde vivir. ¿Puedes vivir aquí? Rachel miró a su hijo. Está lejos de la ciudad y la casa necesita reparaciones. Tenemos el dinero de la abuela, y yo puedo ayudarte con las reparaciones. Hablaron de sus planes hasta tarde. El teléfono de Rachel recibió varios mensajes. ¿Quién escribe?, preguntó Rachel. Thomas. El cobrador. ¿Y qué quiere? Pregunta por nuestra decisión. Quiere ayudar. Qué raro. Los cobradores no suelen ayudar. Sí, él es distinto. El teléfono sonó. Era Thomas. Buenas noches, dijo. Disculpen por llamar tan tarde. ¿Cómo fue la cita con la notaria? Bien, respondió Rachel. ¿Y cómo lo sabe? Llamé a John. Me habló de unos documentos adicionales. ¿Y para qué le interesa eso? Quiero ofrecerles ayuda. Con la reparación de la casa. Rachel miró a su madre con sorpresa. ¿Por qué quiere ayudarnos? Es una historia personal. ¿Puedo venir mañana? Hay una conversación importante. Estamos en la casa, junto al mar. Conozco la dirección.
Estaré allí alrededor del mediodía. Thomas colgó. Richard dejó el teléfono. Algo raro está pasando, le dijo a su madre. Sí, demasiadas coincidencias. Por la noche, Rachel no podía dormir. La casa crujía y gemía con el viento, pero eran sonidos amables, familiares desde la infancia. Pensaba en la carta de su madre, en cómo la vida había dado un giro inesperado, y en Thomas, que por alguna razón quería ayudarles. Por la mañana, los despertó un golpe en la puerta. Richard miró por la ventana. Mamá la llamó sorprendido. Es Thomas. Y no está solo. Rachel miró afuera. En el porche estaban Thomas y otros dos hombres con herramientas. ¿Tan temprano?, preguntó ella a su hijo. Ya son las 11. Se vistieron rápidamente y salieron al porche. Buenos días, lo saludó Thomas. He traído ayudantes. Con su permiso, empezaremos a inspeccionar la casa, dijo Rachel con firmeza. Pero primero, explíquenos por qué quiere ayudarnos. Thomas se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho junto a la puerta. Conozco esta casa desde la infancia, dijo. Crecí en el pueblo vecino. Su madre, Cheryl, era amiga de mi tía. Rachel lo miró asombrada. ¿Conocía a mi madre? Sí, y sé lo importante que era esta casa para ella. Cuando supe lo que pasaba con John, decidí ayudar. Pero usted es cobrador, dijo Rachel. Hago muchas cosas. A veces, mi trabajo me permite ayudar a la gente. Thomas sacó una vieja fotografía del bolsillo. En ella aparecían dos mujeres jóvenes frente a la misma casa. Esta es mi tía y su madre, explicó. Fueron amigas durante muchos años. Rachel tomó la fotografía. Su rostro mostró reconocimiento. Recuerdo a su tía. Venía seguido a casa. Sí. Y cuando murió hace 2 años, prometí cuidar que esta casa permaneciera en su familia. Richard y Rachel se miraron. ¿Entonces investigó deliberadamente la situación con John? Sí. Le ofrecí un trabajo para que pudiera pagar sus deudas sin vender la casa. En ese momento sonó el teléfono de Thomas. Respondió, y su expresión cambió. Entendido. Tengan cuidado. Colgó y miró seriamente a Rachel y Rachel. Tenemos un problema. Ion desapareció del trabajo y hay información de que viene hacia aquí. ¿Qué?, exclamó Rachel. No viene solo y, al parecer, está muy borracho. Thomas se volvió hacia sus ayudantes. Llamen a la policía de inmediato y prepárense para cualquier problema. Desde fuera se oyó el sonido de un coche acercándose. Thomas miró por la ventana y frunció el ceño. Es él. Y no viene solo. Un coche viejo se detuvo frente al porche. Ion bajó tambaleándose. Lo seguían otros 2 hombres. ¿Dónde está mi esposa?, gritó al ver a Thomas. Sabía que todo era un complot. Thomas salió a su encuentro con las manos visibles. Ion, cálmate. Hablemos con tranquilidad. No hay nada que hablar. Ion intentó pasar. Rachel, sal. Rachel le bloqueó el paso. Ella no quiere verte, dijo firmemente. No le estoy preguntando lo que quiere. Ion intentó empujar a Rachel, pero este se mantuvo firme. Los acompañantes de John dieron un paso adelante. ¡Alto!, gritó Thomas. La policía ya viene. No hagan tonterías. En ese momento, Rachel apareció en la puerta. Ion dijo con calma, por favor, vete. No me iré. Sacudió la cabeza. Eres mi esposa. Ex esposa. He solicitado el divorcio. El rostro de John se deformó de rabia. No puedes. Lo hablaremos en casa. No tenemos un hogar, dijo Rachel. Y no voy a volver. Ion intentó acercarse, pero Rachel y Thomas se interpusieron entre él y Rachel. Escucha, dijo Thomas, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Trabajo, posibilidad de pagar tus deudas.
No lo arruines. No me digas cómo vivir. Gruñó John. Hizo un movimiento brusco hacia la casa. Richard lo sujetó del hombro. Comenzó un forcejeo. Basta. Gritó Rachel. John, detente. En ese momento se oyeron sirenas. 2 coches de policía llegaron a la casa. Los agentes separaron rápidamente a los que peleaban. Un oficial superior se acercó al grupo. ¿Qué está pasando aquí? Mi ex esposo está alterando la paz, dijo Rachel con calma. Le pedí que se fuera. Ion intentó decir algo, pero el oficial lo detuvo con un gesto. ¿Tienen documentación? Unos minutos después, la situación se aclaró. A John y sus acompañantes lo sentaron en el coche patrulla. Rachel, gritó antes de irse. Voy a volver. No respondió ella con firmeza. No volverás. Por fin soy libre. Los coches se marcharon. Frente a la casa quedaron Rachel, Richard y Thomas con sus ayudantes. ¿Estás bien? Preguntó Thomas. Sí, asintió Rachel. Gracias por tu ayuda. ¿Qué pasará con John? Preguntó Richard. Lo retendrán hasta el juicio. Luego, tal vez libertad condicional y tratamiento obligatorio contra el alcoholismo. Rachel se sentó en los escalones del porche. Richard se sentó a su lado. ¿Sabes? Dijo ella. No siento rabia, solo compasión. ¿Por quién? Se sorprendió su hijo. Por él. Está tan perdido en sus propios problemas. Thomas se acercó a ellos. Rachel, tengo una propuesta. Déjame a mí y a mis muchachos reparar esta casa. Gratis. ¿Por qué? Preguntó ella. Se lo prometí a tu madre. Bueno, a mi tía. Antes de su muerte. Rachel lo miró atentamente. Thomas, ya has hecho mucho por nosotros, pero no quiero deberte nada. No es una deuda. Es un asunto de familia. Nuestras familias fueron amigas por muchos años. Permítenos terminar lo que empezaron nuestros padres. Richard tomó la mano de su madre. Creo que deberías aceptar. Y yo también ayudaré. Rachel se quedó pensativa. Detrás de ella, el mar rugía, el viento movía los pinos. Miró la casa, a su hijo, a Thomas. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. Serás nuestro amigo, no solo nuestro ayudante. Thomas sonrió. Será un honor. Las semanas siguientes pasaron rápido. La casa se transformaba a ojos vista, nuevo techo, paredes reparadas, pintura fresca. Rachel encontró trabajo en la escuela local. Richard se cambió a trabajo remoto y se mudó a una ciudad cercana para estar más cerca de su madre. Thomas se convirtió en un visitante frecuente. Contaba historias sobre la amistad entre su tía y la madre de Rachel, sobre cómo soñaban que sus hijos serían amigos. Parece que su sueño se ha cumplido, dijo un día durante la cena. Sí, respondió Rachel. Aunque de una forma un poco distinta a la que imaginaron. Pasaron 6 meses. La casa se convirtió en un nido acogedor. Rachel daba clases en la escuela y ayudaba a los niños del pueblo con las tareas. Richard venía a menudo los fines de semana. Cocinaban juntos, paseaban por la playa, hablaban de la vida. Mamá le dijo un día, estoy orgulloso de ti. ¿De qué? De que seas fuerte, segura, feliz. Rachel abrazó a su hijo. Me he vuelto a encontrar a mí misma. Gracias a ti y a la abuela. Recibieron una carta del abogado. El divorcio se había oficializado. John estaba en tratamiento y trabajaba en un casino, pagando sus deudas. ¿Crees que cambiará? Preguntó Richard. Espero que sí. Todos merecen una segunda oportunidad. Por la noche, estaban sentados en la terraza. Thomas había llegado con una cesta de vareniki caseros de parte de su tía.
¿Cómo van las cosas en la escuela? Preguntó a Rachel. Muy bien. Los niños aquí son tan abiertos, tan curiosos. Yo encontré un nuevo proyecto, compartió Rachel. Estoy desarrollando una aplicación para el turismo local. Thomas sirvió té de un gran samovar que habían encontrado en el desván. ¿Saben lo que pienso? Dijo. Tu madre y mi tía tenían razón. ¿En qué sentido? Preguntó Rachel. Esta casa es especial. ¿En qué sentido? Repitió Rachel. Le da a las personas una segunda oportunidad. Fuerza para comenzar de nuevo. Se quedaron sentados hasta tarde, escuchando el sonido del mar y el crepitar de los leños en la chimenea. Rachel miraba a su hijo y a Thomas y comprendía que había encontrado una nueva familia. No la que había planeado, sino la que realmente necesitaba. Esa noche soñó con su madre. Estaba de pie en la terraza y sonreía. Todo salió como yo quería, dijo en el sueño. ¿Qué salió bien? Preguntó Rachel. Encontraste el camino a casa y hallaste una familia. Rachel se despertó con una sensación de paz en el alma. Afuera se oía el murmullo del mar. En la cocina sonaban los platos. Era Rachel preparando el desayuno. Se levantó y se acercó a la ventana. El sol se alzaba sobre el mar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La vida no se volvió más fácil, pero sí más significativa, llena de amor y comprensión. Rachel bajó a la cocina. Richard estaba friendo huevos. Thomas leía el periódico. Buenos días, dijo ella. Buenos días, mamá. ¿Café? Encantado. Desayunaron los tres juntos, planeando la renovación del porche, hablando de las vacaciones de verano, haciendo planes para el futuro. Una mañana cualquiera en una nueva vida simple y hermosa. Después del desayuno, Rachel salió a la terraza y se acercó al buzón. Entre facturas y publicidad, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota breve. Gracias por la oportunidad. Estoy cambiando. Ion. Rachel sonrió y guardó la nota en el bolsillo. ¿Qué es eso? Preguntó Richard, acercándose. Solo una confirmación de que la vida va en la dirección correcta. Se quedaron en silencio, mirando al mar. Por delante había un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevas historias. La casa junto al mar había sido testigo de muchos cambios, pero lo más importante que ofreció a sus habitantes fue la comprensión de que el hogar está donde te aman y te aceptan tal como eres. Y Rachel finalmente encontró su hogar, no solo cuatro paredes, sino un lugar donde reinan la paz y la comprensión, donde puedes ser tú misma, donde siempre te esperan. El sol se alzó más alto, y el nuevo día empezó de verdad, un día sin miedo, sin humillación, sin mentiras. Un día de libertad y nuevos comienzos.